Al estudiar las Escrituras, hallo palabras que me llaman la atención porque tienen un significado especial por experiencias que he tenido durante la vida. He dedicado mi carrera profesional a trabajar como contador forense. Con esa experiencia laboral, la palabra reconciliar, similar a conciliar, me ha llamado la atención en las Escrituras. Mi labor era conciliar los importes declarados con los registros financieros mediante la aplicación de técnicas de contabilidad, auditoría e investigación. En otras palabras, mi objetivo era cotejar los informes financieros con los documentos de finanzas correspondientes para verificar precisión y validez. Me esforzaba por resolver las discrepancias y era común dedicar mucho tiempo aún por resolver las más pequeñas. El apóstol Pablo rogó a los corintios que se reconciliaran con Dios. Reconciliarse con Dios significa volver a estar en armonía con Él o restaurar la relación con Dios que se haya debilitado o interrumpido debido a nuestros pecados o acciones. Para decirlo con sencillez, reconciliarse con Dios significa alinear nuestra voluntad y acciones con la voluntad de Dios o, como enseñó el presidente Russell M. Nelson, dejar que Dios prevalezca en nuestra vida. Como se enseña en las Escrituras, somos libres para obrar por nosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Pero si no somos diligentes, esa libertad puede llevarnos a perder la alineación con la voluntad de Dios. El profeta Jacob enseñó que cuando nos hallamos en desarmonía con Dios, el único modo de lograr la reconciliación es reconciliarnos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Debemos entender que la reconciliación depende de la misericordia, lo que implica que el acto de gracia de la expiación de Jesucristo la hace posible. Piensen en alguna ocasión en la que se hayan sentido distantes del Padre Celestial porque se habían apartado de Él. Por ejemplo, quizás se hayan vuelto menos diligentes en sus oraciones o en el cumplimiento de los mandamientos. Así como elegimos distanciarnos de Dios, debemos elegir iniciar el esfuerzo por reconciliarnos. El Señor recalcó nuestra responsabilidad cuando dijo: «Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá». ¿De qué modo nos ayuda el Salvador a restaurar y reconciliar esta importante relación? En mi caso, progreso en mi camino a la reconciliación con Dios cuando sigo el consejo del presidente Nelson y me arrepiento cada día. La razón es que la reconciliación significa la restauración de una relación rota en particular entre Dios y la humanidad al quitar Él la barrera del pecado. Una de las reconciliaciones en las Escrituras es la de Enós. Había algo en su vida que no estaba alineado con Dios. Él es ejemplo de confiar en la expiación de Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Explicó su deseo de arrepentirse, su humildad, su propósito y su determinación. Se confirmó su reconciliación con Dios cuando una voz vino a él y le dijo: «Enós, tus pecados te son perdonados y serás bendecido». Enós reconoció el impacto que el arrepentimiento y la reconciliación tuvieron en él cuando dijo: «Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada». La reconciliación trae alivio de los sentimientos de culpa, también paz en nosotros mismos y con los demás. Sana relaciones interpersonales, ablanda corazones y fortalece nuestro discipulado, brindando mayor confianza ante Dios. Lo que me da gran esperanza y confianza es otro fruto de la reconciliación que Enós describió cuando dijo: «Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable». Mi abuelo materno tenía un gran huerto de cerezos. Tuve la oportunidad de trabajar en el huerto mayormente en verano, durante la cosecha de las cerezas. Cuando era muy pequeño, mi participación se limitaba a que me entregaran un balde o cubo y me enviaran a un árbol a recoger las cerezas.
La cosecha de cerezas cambió cuando mi abuelo compró una máquina llamada agitador de árboles. Dicha máquina tomaba el tronco del árbol y lo agitaba, haciendo que las cerezas cayeran en redes que se usan para recolectarlas. Noté que cuando el agitador comenzaba a sacudir el árbol, casi todas las cerezas caían en cuestión de segundos. También que no importaba si se agitaba el árbol durante 10 segundos o un minuto, algunas cerezas no caían. Eran inamovibles. Lo que hace posible que las cerezas caigan al agitar el árbol es la secreción de etileno. Dicha hormona debilita la capa de células entre el tallo de la cereza y el árbol, por tanto, el tallo de las cerezas maduras se desprende más fácilmente del árbol debido a su conexión debilitada. En las Escrituras aprendemos que el tronco de Isaí es una metáfora del Mesías, Jesucristo, de quien se profetizó que provendría del linaje de Isaí, el padre del rey David. Así como el etileno debilita la conexión del tallo de las cerezas maduras, la desobediencia, las dudas y los temores pueden debilitar nuestra conexión con el tronco de Isaí, es decir, Jesucristo, ocasionando que seamos fácilmente sacudidos y desprendidos de Él. Por muy fieles que seamos, debemos velar para que no se debilite nuestra conexión con Jesucristo. En Doctrina y Convenios incluso a los fieles se les advierte: pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Y el Señor prosigue: sí, cuídense aún los que son santificados. Para evitar caer, el Señor aconseja: por lo tanto, cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Se podría equiparar la condición de ser fácilmente desprendidos con lo que las Escrituras describen como estar maduro para la destrucción, con las inminentes consecuencias de los actos. La frase también puede usarse más ampliamente para indicar el estado de decadencia, corrupción o declive que hace que algo sea susceptible a caer o a la ruina. ¿Qué representa dicha madurez? ¿Significa que podemos llegar a un punto en el que ya no podamos cambiar? No. Yo pienso que significa que podemos llegar a un momento determinado en el que no estemos dispuestos a cambiar. El antídoto contra madurar para la destrucción es hacer aquellas cosas que fortalecen nuestra conexión con Jesucristo. Como mencionamos, el arrepentimiento llevó a Enós a la fe inquebrantable. Hay fortaleza en el arrepentimiento, aquel que se lleva a cabo sin demora y con frecuencia. Como el presidente Nelson ha enseñado, nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. Además del arrepentimiento, el profeta Jacob enseñó que reconocer la mano de Dios en nuestra vida, buscar y recibir revelación y escuchar a Dios cuando habla, todo ello nos ayuda a no ser descarriados. También dijo: por tanto, escudriñamos los profetas y tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía, y teniendo todos estos testimonios logramos una esperanza, y nuestra fe se vuelve inquebrantable. Escuchar y actuar de acuerdo con las palabras e invitaciones de los profetas y apóstoles nos llenará de esperanza, confianza y fortaleza, lo que hará que nuestra fe llegue a ser inquebrantable. Al deseo de reconciliarse con Dios lo debe acompañar el deseo de arrepentirse, ya que el arrepentirse y experimentar las bendiciones de la expiación de Jesucristo conduce a una fe inquebrantable, y que la fe inquebrantable conduce al deseo de estar siempre reconciliados con Dios. Es un patrón circular o repetitivo. Hermanos y hermanas, los invito a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Jesucristo. Testifico que hacer y guardar convenios fortalece nuestra conexión con el Salvador, evitando así que maduremos para la destrucción. Testifico que dicha reconciliación con Dios por medio de la expiación de Jesucristo conduce a una fe inquebrantable. Sé que el Padre Celestial nos ama a ustedes y a mí,
y que envió a su Hijo amado Jesucristo para que fuera nuestro Maestro Salvador y Redentor y el gran reconciliador. Testifico de Jesucristo y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.